Muy buenas noches, chicos. Entonces ahora vamos a continuar con el video de esta semana del avance de la teoría, ya que la práctica la estamos haciendo en nuestras 8 horas que tenemos a la semana. Ahora vamos a hablar sobre qué, sobre las legumbres de origen y la clasificación. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque también tenemos para exponer sobre este tema. Entonces, las leguminosas son plantas cuyos frutos forman una vaina, ¿correcto? Sus semillas son legumbres junto con, dice aquí, son las legumbres, junto con los cereales y algunas frutas y raíces tropicales han sido la base principal de la alimentación del ser humano una vez que el hombre se convirtió en sedentario, siendo el uso de las leguminosas en sus múltiples formas compañero indispensable de la evolución del hombre. Se denomina legumbre de latín legumen, ¿no? De frutos que dice que son frutos comestibles que maduran dentro de una vaina. O sea, esa es la definición. De ahí viene legumen. Entonces es legumbre. El número de especies de las legumbres son de 20.000, o sea, es enorme la familia de las legumbres. ¿Correcto? Tienen varias formas, tienen varios colores, varios tamaños. No podemos hablar de que, por ejemplo, algunas leguminosas que crecen en este lado del mundo, ¿no? En el continente americano, puedan crecer también en Europa o de repente en África o de repente en Oceanía. No, cada territorio va a tener su propia legumbre, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si son 20.000 especies, o sea, son pues especies, son pues una maravilla, ¿no? Se pueden desarrollar en cualquier clima del mundo, ¿correcto? Son un alimento muy bueno, ¿por qué? Porque tienen cualquier cantidad de carbohidratos y tienen proteínas de muy buena calidad. El 20% del peso de cada leguminosa es una proteína de muy buena calidad para el ser humano, aparte de la fibra, aparte de los carbohidratos. Entonces es pues increíble. En algunos casos son muy ricas en aceites, ¿no? En el caso de que de la soya, y el otro caso es el caso de la soya sobre todo y el maní. El maní también está considerado una leguminosa. ¿Por qué? Porque es un alimento que se desarrolla dentro de una vaina. Es alimento y semilla que se desarrollan dentro de una vaina. Eso es una leguminosa. Entonces, la vainita, la arvejita, el payar, el maní cumplen con estas características. La soya viene dentro, cuando está fresca, viene dentro de una vaina. Hay que sacarla de ahí, o sea, poner los granitos a secar y obtenemos la soya que todos conocemos, pero inicialmente está fresca. Ninguna legumbre, ninguna leguminosa es espontáneamente seca. No, todas son frescas. Hay que hacerlas secar, hay que exponerlas al sol, ¿no? O de repente a una temperatura muy moderada y muy bien manejada. ¿Para qué? Para que no se perturbe sus ácidos esenciales, su composición. Cuando nosotros hacemos secar una leguminosa, lo que nosotros hacemos es retirarle el agua, pero su composición química se mantiene, ¿correcto? Solo le retiramos el agua. O sea, el agua, lamentablemente, es una manera de acortar la vida de un alimento. Si un alimento está seco, yo no puedo guardar unas arvejitas, por ejemplo, un mes en el refrigerador, no las puedo guardar, se van a crecer, se van a estropear y finalmente terminaré botándolas de repente, ¿no? Pero si yo guardo unas arvejitas secas, no las voy a guardar un mes, las puedo guardar un año, ¿correcto? ¿Por qué? Porque están sin agua, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces dice, se cree que las leguminosas se dice que tienen diferentes orígenes según la especie. Hay gente que dice que es en Mesopotamia, hay gente que dice que es en la América precolombina, en el Asia Oriental, adecuándose perfectamente a la agricultura mediterránea. Las leguminosas y los cereales fueron las primeras plantas cultivadas por el hombre, ojo, ¿no? Y dice aquí, hace unos 10.000 años, ¿no? En la zona del cercano Oriente. Existía una asociación entre ciertas semillas como el trigo, la cebada, la lenteja y los guisantes y los asentamientos humanos que eran un indicativo de que la recolección preferencialmente se hacía era el primer paso para qué, para la agricultura. O sea, primero fueron recolectores, luego iban certificando, esta rinde más, esta rinde menos, esta es más rica, es más fea, cocina más rápido, se demora más, se estropea, es propensa a polillarse, yo qué sé. Y entonces iban haciendo las selecciones
¿correcto? Pero nacieron espontáneamente en la naturaleza. El hombre ha ido seleccionando cuál era la que tenía mejor sabor, la que tenía mejor color, la que de repente cocía más rápido, la que rendía más, la que al sembrarla se producía más rápido, la que no tenía ningún problema con de repente tener alguna plaga que la terminara matando, ¿no? Entonces, ahora, las menestras son lo que llamamos menestras en el Perú, ¿no? En el mundo entero son leguminosas, en el Perú se le llama menestras, solo en el Perú, ¿correcto? No hay otro lugar donde se le llame de otra manera, ¿ya? O sea, de la misma manera, perdón. Entonces, cuando las leguminosas se dan en la naturaleza, tienen un ácido, esa espuma que botan cuando hierven, ese es un ácido. Ese ácido, esa sustancia sápida que tienen las leguminosas, ¿qué hace? Evita que algunos insectos entren y se coman el grano cuando todavía está fresco, ¿correcto? Entonces, es una forma de protección, es un ácido, son sustancias sápidas, así se le llama, ¿correcto? Y eso es lo que hace espuma. Todos los ácidos hacen espuma, todos. O sea, el detergente es un ácido y las leguminosas también, ¿correcto? Tienen este ácido como protección, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que enjuagar bien, hay que hacerlas remojar 8 horas, enjuagar muy bien. ¿Para qué? Para botar esta sustancia sápida, este ácido, que si bien es cierto es de protección, pero no es muy bueno para nosotros. Si nosotros no nos damos el trabajo de hacer remojar, de lavar muy bien, tener estos cuidados, entonces a veces las leguminosas caen pesadas. ¿Por qué? Porque no han sido bien tratadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dice aquí, las leguminosas aparecen en el Nuevo Mundo de buenas a primeras 4000 años antes de Cristo, de manera espontánea, ¿no? Dice aquí, precediendo en casi, ¿cuánto? En casi 1000 años al maíz. O sea, antes que el maíz vienen las leguminosas, tienen su presencia en la América precolombina, antes de la llegada de Colón, 4000 años antes. Y después, 3000 años antes, recién aparece el maíz. O sea, primero aparecieron las leguminosas. Se pueden considerar alimentos nutricionalmente recomendables. Tienen proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibras minerales y vitaminas. Las legumbres son bastante apreciadas, entre ellas según su composición de nutrientes, que varían poco en el maní y la soya, ya que tienen un contenido muy alto en lípidos, o sea, en grasas, ¿no? Y pueden alcanzar hasta el 18% frente a un 4% del resto de las legumbres. O sea, a excepción del maní y de la soya, las demás legumbres son muy escasas en lípidos, solamente tienen el 4%, ¿de acuerdo? El maní y la soya tienen 18% de lípidos, eso es muy alto. Esa es la razón porque a nivel mundial se utiliza la soya para producir aceite. Y también maní, en algunos países utilizan el aceite de maní, con mucha precaución porque el maní es uno de los alergenos más comunes que hay en la naturaleza. O sea, hay bastante, ¿qué quiere decir eso? Que hay bastante gente que le tiene alergia al maní, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora la soya, pero chef, la soya, el aceite de soya es muy malo porque es transgénica. Señores, toda la soya que se cultiva hoy en día en el mundo es transgénica. O sea, no es que, uy, no, que esta no, que esta sí, toda, porque hace más de 50 años ya se ha ido haciendo transgenia con la soya. ¿Para qué? Para que aumente su nivel de producción de aceites, que eso es lo que finalmente es redituable, ¿no? Eso es lo que realmente, lo tentativo de la soya, ¿de acuerdo? Lo tentativo de la soya. Además tiene fitohormonas. Entonces hay gente que rechaza la soya. ¿Por qué? Porque las fitohormonas le hacen daño, ¿correcto? ¿Qué quiere decir fitohormonas? Hormonas de origen vegetal. Y hay gente a la que le va maravillosamente bien con las fitohormonas que tiene la soya y entonces la acepta muy bien. Es muy controversial la soya, ¿correcto? Entonces esa es la razón por la que hay gente que dice que es buena, hay gente que dice que es mala, hay gente que dice que es muy mala y hay gente que dice que es muy buena. O sea, vamos a encontrar siempre polaridad en sentido al respecto de la soya. ¿Por qué? Por lo que les estoy explicando, por el contenido de fitohormonas que tiene la soya. ¿Listo?
Muy bien, tiene una cantidad de hidratos de carbono alta. En las legumbres son más o menos de un 60%, responsables del aporte calórico. Las legumbres son, por lo tanto, hidratos de carbono, ¿no? Igual que las papas, los cereales y las frutas. ¿Qué contienen? Contienen polisacáridos y tienen azúcares complejos, ¿no? Entonces, oligosacáridos a menudo presentes en las paredes celulares que proporcionan sus especies y su característica textura que tiene, ¿correcto? ¿Qué más podemos decir? Dice, además son una fuente muy rica de fibra dietética, ya que los hidratos de carbono complejos, como la celulosa, que está en la cáscara, en la piel, forman parte de la estructura de la pared celular de los vegetales y que son absorbidos por el aparato digestivo humano. Las legumbres poseen entre un 11 y 25% de fibra dietética. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano, los intestinos, el aparato digestivo del ser humano, la asume con mucha suavidad. No es dañino, no es malo, al contrario, ¿ya? Eso quiere decir fibra dietética, o sea, es buena para la dieta que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, ¿es buena para qué? Para controlar la obesidad, la diabetes mellitus, el estreñimiento, la diverticulosis, el cáncer de colon. Se ha demostrado que elevadas dosis de fibra alimenticia reducen el nivel de colesterol. Entonces, imagínense todos los beneficios que tienen las leguminosas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, también son ricas en qué? En vitamina B1, todas las familias de las vitaminas B protegen el sistema nervioso, o sea, protegen el cerebro. Entonces, todas las vitaminas B tienen esta, de B1, B2, B3, B4, claro, con mayor o menor grado, pero siempre van a proteger el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene que ver directamente con la funcionalidad del cerebro humano. Entonces, la vitamina B pues es una maravilla, ¿no? Es muy, muy buena, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿qué más vamos a decir? Es un gran componente de ácido fólico. Diversos estudios de investigación indican que la ingesta de alimentos ricos en folatos pueden prevenir las enfermedades coronarias, ¿correcto? O sea, también prevé. ¿Por qué? Por la cantidad de fibra que tienen y va limpiando toditas las arterias de nuestro organismo, ¿no? ¿Listo? Entonces eso es una maravilla. Así que al tener limpias todas las arterias, la sangre va a circular más rápido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como tenemos para exponer varias de las leguminosas, no las vamos a mencionar, ¿correcto? Entonces tenemos, a ver, vamos a verificar, tenemos creo, a ver, verificamos para que veamos en las exposiciones. Aquí no se va a tallar lentejas, maní. Ok, soya. Listo. Están todas. Entonces, ¿no? El payar es la que faltaría, es una especie, ¿no? Plurianual, o sea, puede estar todo el año sin ningún problema, ¿no? Puedes considerarla un año o varios años, dependiendo de no, sí está el payar, sí está. Los chicos, están todas entonces. Lo vamos a dejar ahí porque ustedes van a exponer sobre esto, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros ahora son las generalidades. Muy bien, ahora vamos a hacer una categoría de los alimentos, ¿correcto? Los alimentos, ¿no? Tienen categorías, ¿correcto? Tienen categorías. ¿Por qué estamos tratando esto? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que todo aquello que entra por mi boca es alimento. O sea, eso es. O sea, hay una discusión, hay una pugna, y esa es la razón. O sea, la Organización Mundial de la Salud dice que todo aquello que entra por la boca del hombre es alimento. Quiere decir que una fruna, un chicle, un cigarrillo es alimento porque entra por mi boca. El alcohol, ¿no? Cualquier tipo de alcohol es un alimento porque está entrando por mi boca. Entonces, por eso, por lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, y esa es la razón por la que las tabacaleras a nivel mundial dicen, no, nosotros no somos alimento, pero ¿por dónde se ingiere el cigarro? Por la boca, ¿no es cierto? Y obviamente es recontradañino, es terrible, todo es un proceso. La Organización Mundial de la Salud quiere que todas aquellas, vamos a llamar entre comillas, cosas que se ingieran a través, porque el cigarro no es un alimento, eso lo sabemos. Un caramelo no es un alimento, ¿no?
Entonces, la Organización Mundial de la Salud quiere que se rijan ¿bajo qué? Bajo las reglas de la alimentación. Entonces, tienen que tener código de barras, tienen que tener un registro sanitario, tienen que cumplir con ciertas normas. ¿Por qué? Porque son de uso, de la ingesta por vía oral del ser humano, y eso hay que cuidarlo mucho. Entonces ahí está esta contraposición de decir, eso no es alimento, sabemos que no lo es, pero porque se ingieren a través de la boca, esa es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud los considera alimentos. Entonces tenemos 5 grandes grupos que están divididos como alimentos, ¿correcto? No necesariamente yo estoy diciendo que lo sean, ¿no? Les estoy explicando cuál es la razón de esta categorización de los alimentos. ¿Listo? Entonces tenemos alimentos de origen animal, como la leche, los productos derivados de la misma, huevos en sus diferentes clasificaciones. Huevos de avestruz, de codorniz, de pato, de pavo, ¿no? Lo que fuese, de taricaya, de cocodrilo, ¿no? De lo que fuese, estos huevos si se puede y son consumidos por el ser humano, entonces por eso dice huevos en todas sus diferentes clasificaciones. Grasas y aceites comestibles, grasas y aceites de origen animal y grasas y aceites de origen vegetal. Alimentos vegetales, verduras en 4 grandes grupos, como cereales y granos, leguminosas y legumbres, las leguminosas secas y las legumbres frescas, hortalizas y hierbas, ¿no? Hierbas aromáticas, hierbas de olor, todas las hierbitas entran ahí, todos los yuyos, como se dice, entran ahí, ¿listo? Después vienen los tubérculos, las raíces y todo lo demás, ¿correcto? De ahí vienen frutas divididas en qué, en bayas, en frutas secas, en frescas, en frutas de pepita, ¿no? De carozo, exóticas y tropicales. O sea, esa es la división de las frutas, ¿de acuerdo? Los alimentos de origen animal, pescados, mariscos, carnes rojas como el pato y la avestruz. Ojo, pato y avestruz están consideradas carnes rojas, siendo aves pertenecen al grupo de las carnes rojas. O sea, ya vamos tomando en cuenta estos datos que son importantes. Carnes rosadas, la de cerdo es carne rosada, y obviamente carnes blancas que son la del pavo, el pollo, ¿no es cierto? La oca también, o sea, el ganso, ¿no? A ver, en el ganso hay un problema, hay gente que considera a la oca, al ganso, carne roja, y hay gente que la considera carne blanca. Entonces ahí hay una disputa, ¿no? Entonces, podemos considerar, las dos consideraciones valen, ¿correcto? Porque hay gente que la considera carne blanca y hay gente que la considera carne roja. Entonces, valen las dos consideraciones. ¿Listo? Hasta que se pongan de acuerdo. Nosotros tenemos una idea de que es una oca, es un ganso grande, ¿no? Entonces, comemos, tenemos costumbre de comerlo, bueno, sí, por probar, por curiosidad, pero no es una carne habitual. Entonces, quien tiene que ponerse de acuerdo son los que más consumen y los que más producen, obviamente, ¿no? Entonces, alimentos estimulantes, ¿como qué? Como la cafeína, obviamente, que viene del café, la teína, que está en el té, la teobromina, que es el cacao, el alcohol, que está en los licores, y la nicotina, que está en el tabaco, ¿correcto? Entonces, estos pertenecen a los alimentos estimulantes, ¿de acuerdo? Ahí pertenecen. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esto, ¿ya? Entonces, esa es la categorización de los alimentos según que la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque ya les he explicado que ellos dicen que todo lo que ingresa por mi boca es alimento. Entonces, un chicle, un caramelo, un cigarro son alimentos. Un vaso de licor, siendo malo para la salud, pero lo consideran un alimento. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es el café. Solamente vamos a explicar el café. ¿Por qué? Porque en el siguiente mes las exposiciones van a ser sobre el café, ¿correcto? O sea, el siguiente mes vamos a exponer sobre el café, ¿correcto? Porque ya estamos exponiendo sobre, ya hemos expuesto sobre las leguminosas y también sobre los cereales. Entonces, ¿no? Vamos a exponer sobre el café, el chocolate, ¿no? Todo eso que nos interesa. ¿Listo? Listo. Listo. Ok.
Entonces, ¿qué se denomina? El café se denomina, es una bebida que se obtiene de qué? De la infusión a partir de los frutos y semillas del cafeto, ¿no? Que es una cofea. Dice que contiene una sustancia estimulante llamada cafeína. Por extensión también se designa al lugar del consumo del mismo una cafetería o un bistro, ¿no? Dice, el cafeto es probablemente originario de Etiopía, ¿correcto? Se dice que es originario de Etiopía. ¿En la provincia de dónde? De Cafa, ¿correcto? Pero la cuestión no está resuelta completamente. La leyenda dice que un pastor de Abisinia, que es la actual Etiopía, pero se llamaba Abisinia en ese tiempo, llamado Caldi, observó un efecto tonificante de unos pequeños frutos rojos de un arbusto que las cabras se lo iban comiendo, pues, ¿no? Lo veían ahí, era comestible y las cabras se lo comían. Y entonces cuando se dio cuenta de que se renovaban las energías de las cabras, ¿no? Entonces él se percató de que tenían alguna sustancia estimulante para evitar el cansancio, ¿no? Entonces uno de los mejores estimulantes, de los mejores que podemos, lo mejor que podríamos consumir para tener energía es café y chocolate, que son de origen natural, ¿no? Café y cacao, en este caso. ¿Por qué? Porque son de origen natural, son estimulantes, son energizantes, pero son de origen natural, ¿correcto? No tengo que ir a comprar Red Bull, que contiene taurina y contiene semen de toro. Y por eso pagan ustedes no sé cuántos, creo que 9, 10 soles, ¿no? Imagínense. Preferible una taza de buen café o una taza de un buen chocolate, ¿no? 1000 veces mejor. Entonces, si voy a tener ahora, no, ¿y qué podría tomar? Entonces, un guaraná, pues, ¿no? La guaraná también es un energizante de primer orden de origen vegetal, ¿correcto? O sea, lo otro no sabemos, no sabemos cómo lo manejan, no sabemos nada al respecto, ¿correcto? Solamente que leemos, si alguna vez se han dado el trabajo de leer la etiqueta de la composición del Red Bull, ya saben ustedes qué cosa es lo que tienen, ¿no? Entonces, pero es verdad, che, pero si dice ahí, tiene que ser verdad, no te van a decir una cosa que no es, ¿no es cierto? Muy bien, entonces dice que parece que las tribus africanas que sabían del café desde la antigüedad molían sus granos y elaboraban una pasta utilizada para alimentar a los animales y aumentaba la fuerza de los guerreros. Su cultivo se extendió en primer lugar a la vecina Arabia, disculpe, llevados probablemente por prisioneros de guerra, donde se popularizó aprovechando la prohibición del alcohol por el Islam, ¿no? Entonces, como era un energizante, entonces en vez de tomar alcohol porque estaba prohibido, ellos tomaban café. Muy bien, Yemen, que queda al sur del Asia, fue un centro de cultivo importante, ¿no? Desde donde se propagó al resto del mundo árabe. Dice aquí, el café llegó a Europa alrededor del año 1600, gracias a los mercaderes venecianos. Las principales regiones productoras del café en América del Sur, en particular Brasil y Colombia. Después viene Vietnam, Kenia y Costa de Marfil. Hawái también tiene una pequeña producción de café de muy buena calidad, ¿no? Y tiene obviamente un elevado precio. Entre otras, las numerosas, de las numerosas variedades desarrolladas. El café más caro y famoso sigue siendo el Blue Mountain, ¿no? Procedente de Jamaica, ¿correcto? Durante varias décadas, en los siglos XIX y XX, Brasil fue el mayor productor el mayor productor y monopolista virtual del comercio del café, hasta que una política de mantenimiento de altos precios generó oportunidades de negocio a otros productores como Colombia, Guatemala e Indonesia, ¿no? Entonces entran al ver pues que los brasileros tenían de alguna manera el monopolio del café. Las grandes fortunas, ¿no? Que hoy existen, muchas de las grandes fortunas que hoy existen en el Brasil son gracias al café, los famosos varones del café, ¿no? Entonces ellos eran pues tenían cualquier cantidad de cafetales sembrados, ¿no? Cafetos sembrados, extensiones inmensas de café, primeros exportadores de café del mundo, ¿no? Hoy en día se disputan con quién, se disputan con Colombia, se disputan con Kenia, ¿no? Guatemala e Indonesia, ¿no? Kenia, perdón, Indonesia, Guatemala y Colombia, ¿no?
con ellos son los que disputan. Obviamente el Perú no se queda atrás, ¿no? Hace 10 años ingresó al Salón de Exhibición de los Cafés y ha tenido excelentes resultados. Nuestro café es un café de altura, de muy buenas proporciones, con un nivel de acidez muy bueno, y la mayoría, por ejemplo, Brasil compra café peruano para darle un poco más de cuerpo, de contención a su café de llanura, ¿correcto? Muy bien. Listo, tipos de café lo vamos a dejar ahí para que sean ustedes los que hagan la exposición. El cacao. El cacao es un árbol que pertenece a la familia de las esterculeáceas, ¿no? Llamado también cacaotero, cuyo nombre científico es el Theobroma cacao L. Esa L, ¿qué quiere decir, no? Entonces dice, ahorita vamos a explicar. En el griego, teobroma significa bebida de los dioses. Muy bien. Entonces dice, el nombre científico lleva añadida la L al final porque es la inicial del apellido de quién, del naturalista sueco que clasificó la planta, que se llamaba este sueco, que fue quien clasificó la planta, se llamaba Carlos Linneo, y entonces por eso se llama Theobroma cacao L, en honor al apellido de quién, de Carlos Linneo, que fue el naturalista que estudió por primera vez la planta del café. De ahí viene esa L, ¿correcto? Muy bien, es fruto de una baya elipsoidal, ovoide, fusiforme, oblonga, esférica, que contiene de 20 a 30 semillas abobadas, dice, abombadas, llamadas habas de cacao, que se emplean como principal ingrediente del chocolate. Es de origen americano, de las zonas subtropicales, ¿no? O sea, tampoco es excesivo calor, no, ¿correcto? Muy bien. Entonces hay dos variedades de cacao, el cacao criollo o nativo y el cacao forastero. El cacao criollo nativo es el cacao genuino que fue bautizado así por los españoles al llegar a México. Se cultiva en América, en toda América, como México, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada. Y en el Caribe, en la zona del Océano Índico y en Indonesia, ese cacao reconocido como una de las como con una gran calidad, ¿no?, de escaso contenido de taninos, reservado para la fabricación de los chocolates más finos. El árbol es frágil y de escaso rendimiento. El grano, el grano es de cáscara fina, suave y poco aromática. Representa como mucho el 10% de la producción mundial, ¿no? Muy bien. El forastero, originario de dónde? De Alta Amazonia. Se trata de un cacao normal con el tanino más elevado, es el más cultivado y proviene normalmente de África. El grano tiene una cáscara gruesa y es resistente y poco aromático, ¿no? Para neutralizar sus imperfecciones se requiere un intenso tueste de donde procede el sabor y el aroma, ¿no?, a quemado de la mayoría de los chocolates. Los mejores productos usan grano forastero en sus mezclas para dar cuerpo y amplitud al chocolate, pero la acidez y el equilibrio y la complejidad de los mejores chocolates provienen de la variedad criolla, ¿correcto? Criolla. Entonces es igual, ¿por qué nace esta variedad criolla? ¿Por qué? Porque cuando le daba alguna plaga o alguna enfermedad al chocolate, simplemente se bajaba la producción, ¿no? Bajaba mucho. Y entonces se requería que hubiera una buena producción que se pudiera mantener. Entonces esa es la razón por la que se hace un montón de trabajo y se obtiene este café forastero o criollo, porque es una mezcla, ¿correcto? Una mezcla. Muy bien. Y así lo denominaban criollos a todos los que eran mezclados, ¿no? De ahí sale, por eso la comida criolla, los criollos de antaño, salen de eso, ¿correcto? De acuñar esta frase. Muy bien. El chocolate, llamado aquel producto alimenticio compuesto de cacao, azúcar y leche, ¿no? Entonces, ojo, el chocolate, el cacao es la materia prima, el chocolate es un subproducto del cacao. No hay planta de chocolate, ojo, cuidadito con que digan, uy, la planta de chocolate. No, la planta es de cacao, ¿correcto? Del cacao, de la molienda del cacao, recién se va a obtener, ¿qué? Se va a obtener la pasta, ¿correcto?
O sea, no, y recién ahí le voy a agregar la leche, el azúcar y todos los aditivos que yo quiera para formar. O sea, no es dulce, ¿correcto? Además, tengo que hacerla fermentar para que obtenga ese color café que tiene la semilla, en este caso los granos de café son dados porque por la oxidación que sufre cuando está fresco, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos que decir? Muy bien, su origen es mexicano, de ahí que chocol, que significa caliente en maya, ¿no? Y que significa también agua, ¿no? Cuando yo le aumento al chocol, le aumento la A, ¿no? Entonces significa agua. Listo. Dice, itir, el sufijo azteca. Los distintos tipos de chocolate se elaboran modificando las proporciones entre sus composiciones y añadiendo otros productos a la composición básica de esta pasta, de esta pasta de cacao, ¿no? Manteca de cacao y azúcar. Listo. Su presentación puede ser en forma de tabletas o en polvo. Listo, chicos. Muy bien. Sus presentaciones pueden ser en forma de tableta, ya lo hemos visto, o de polvo también, ¿no? Listo. Entonces, los tipos de chocolate los vamos a dejar para que expongan, ¿ya? Entonces, aquí son las exposiciones. Muy bien. Listo. Los aceites comestibles, ¿no? Son de que la palabra aceite del árabe a ojo, al próximo mes, al tercer mes, la exposición va a ser grupal, ¿correcto? Grupal, o sea, van a tener exposición grupal. Entonces hay que prepararse para eso, ¿no? Ahora ya no va a ser solo, ahora va a ser grupal. ¿Listo? Muy bien. Listo, nos vamos a quedar acá. Listo. Ok, chicos. Entonces ya hemos avanzado un poco, ¿no? De la teoría. No se olviden sus exposiciones, ¿correcto? Muchísimas gracias por su atención.